Dios le bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa noche. Que Dios le bendiga de una manera muy especial. Eliú y yo vamos a estar haciéndole compañía en este recorrido por la carta de Santiago en el capítulo 4, los versículos 1 hasta el 10. Y Eliú allí se nos habla que el amor a este mundo es enemistad contra Dios. Pero antes de iniciar, vamos a tener palabras de oración. ¿Sí? Oremos a Dios. Bendito Dios y Padre eterno que moras en las alturas de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche y por la oportunidad de poder estudiar esta carta de Santiago, Señor. Háblanos a través de ella a nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. El libro de este versículo 1 de este capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Amén. Las guerras tienen que ver con el afán por adquirir y mantener riquezas y poderíos que llevan a los hombres a enfrentarse en batallas que a veces duran décadas, trayendo consigo la muerte de miles y hasta millones de seres humanos. El origen de estas guerras absurdas lo constituyen las pasiones desordenadas, a veces motivadas por un hombre o por un pequeño puñado. Pleitos y conflictos hacen alusión a las contiendas entre hermanos dentro de la iglesia. El apóstol deja claro que guerras y pleitos tienen su origen en los malos deseos que combaten en el interior del ser humano. Cuidado con esto, iglesia. Cuando permitimos que el mundo se introduzca en la congregación, se produce una iglesia mundana, en donde las pasiones y los malos deseos, quitan el control al Espíritu Santo de Dios. El libro de este versículo 2. Codiciáis, y no tenéis, matáis y de ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no lo pedís. Amén. Todas estas cosas resultan vanas porque al final de cuentas el hombre no obtiene lo que realmente desea porque pide mal según las malas intenciones de su corazón corrompido. El hombre desea lo que no tiene. Para alcanzar lo que desea, engaña y hasta para conseguirlo llega a matar. Siente envidia de lo que otros tienen. Por eso lucha y hace la guerra para quitárselo a la fuerza. Tristemente, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios en oración. Hermano, cuando tú deseas algo cuya adquisición no dañe ni perjudique a otros, la respuesta es confiar absolutamente en Dios. Pedirle a Él en oración lo que anhelamos en nuestro corazón. Si usted está consciente de que lo que usted está deseando es algo pecaminoso, pídale a Dios que quite de usted este mal deseo. Continuamos con el versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Al ser una petición alejada de la voluntad de Dios, es malvada ante su presencia. Por lo tanto, Él no la responde de manera positiva a quien la hace. Cuando la petición va en procura de satisfacer nuestras propias pasiones y malos deseos, el Señor la rechaza, siendo esta actitud desagradable ante los ojos de Dios. Versículo 4, Eliú. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. El Señor considera adúltera el alma que abraza el sistema mundano caído y opuesto a su voluntad. Entonces, ¿qué es la mundanalidad? La mundanalidad se puede definir como la actitud humana opuesta al reino de Dios y su justicia, constituyendo una total desobediencia a la voluntad soberana de Dios. Usted puede actuar de manera mundana cuando come como impío con glotonería.
cuando hace un préstamo para comprar un vehículo de lujo, mientras su familia pasa hambre. Así también, cuando en la soledad de su habitación observa películas o videos pornográficos y obscenos. Ir a la playa no es malo, pero el bañarse con una vestimenta casi desnudo o desnuda, incitando a otros al pecado, es una cualidad mundana. Los propósitos, como usamos las diferentes redes sociales, pueden verse matizados por la mundanalidad. Hasta la forma como yo manejo mis ingresos pueden ser afectadas por el sistema mundano. Cuando uso lo que le corresponde a Dios para gastar en mis propios deseos, eso es pecado. Lo que Santiago en este verso 4 de este capítulo 4 nos está diciendo es que cuando yo vivo en sintonía y disfruto de los placeres terrenales que este lúgubre sistema caído ofrece mediante sus costumbres, culturas, estilos de vida típicos y deleites, en realidad me estoy convirtiendo en un enemigo de Dios. Eliú, en Gálatas capítulo 5, versículo 17, la Biblia expresa claramente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tremendo, Eliú, tremendo. Pues o favorecemos el espíritu o estimulamos la carne. No hay cristianismo neutral. No hay cristiano neutral. Cada cosa que yo hago en esta vida va dirigida a mantenerme bajo la dirección del Espíritu, haciéndome cada día más santo para el Señor Jesús, o por el contrario, estimula la carne, haciéndome cada vez más enemigo de Dios. Tremendo, Eliú, tremendo. Pues o favorecemos el Espíritu o estimulamos la carne. No hay cristiano neutral. Cada cosa que yo hago en esta vida va dirigida a mantenerme bajo la dirección del Espíritu, haciéndome cada día más santo para el Señor Jesús, o por el contrario, estimula la carne, haciéndome cada vez más enemigo de Dios. Eliú, si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Esto es lo que también enseña 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Mira lo que dice ahí Eliú. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es imposible gozar de los placeres que ofrece el mundo caído y ser amigo de Dios. La palabra misma nos muestra un glosario de cosas, Eliú, que no pueden ser practicadas por el cuerpo de Cristo, es decir, por la iglesia del Señor Jesús. Vamos a leerla tú y yo ahora en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos y mis amigos que nos escuchan en esta noche, si queremos agradar a Dios, no podemos ser participantes de las cosas que el mundo caído ama. Vea lo que enseña Romanos en el capítulo 12, versículo 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eliú. Hermano y amigo, tenga cuidado, que el mundo con su filosofar confunde a cualquiera fácilmente. Mire cómo enseña en Colosenses capítulo 2 y versículo 8.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los deseos de la naturaleza caída batallan contra el alma del creyente. Así lo enseña 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 11, donde dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Podemos entonces cerrar el comentario Eliú de Santiago 4:4 diciendo que Eliú, la mundanalidad, es vivir según los estándares del mundo caído. Continuamos la lectura Eliú, versículo 5. Oh, ¿pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu, el que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. El Espíritu Santo, el Consolador que nos dejó el Señor Jesús, cuida de nosotros con ternura santa. Pero la palabra enseña que el Espíritu puede ser contristado por nuestras acciones. Mire cómo lo enseña en Efesios capítulo 4 y versículo 30, donde la palabra dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermano, déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Eliú, léete el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Y surge una pregunta, Eliú. ¿Por qué Dios resiste a los soberbios? Las personas soberbias son altaneras y orgullosas. Dios demanda de nosotros mansedumbre. Jesús mismo dice en San Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si el Señor es manso y humilde, así también debemos de ser nosotros. El Espíritu Santo no puede morar en alguien que tenga su corazón lleno de soberbia y engreimiento. A Dios no le gustan, Eliú, las personas arrogantes, pedantes y vanidosas. Las oraciones de estas personas no son agradables a los ojos de Dios. Amigo, si usted ha sentido que su vida lleva un rumbo que no agrada a Dios, que la carga del pecado es muy pesada, diríjase al Señor y dígale cómo se siente su corazón. Pídale gracia para dejar atrás los pecados que le asedian el alma y exprésele a Dios que le perdone. Dios tiene abundante gracia para usted. No deje pasar la oportunidad. Recuerde que hoy es el día aceptable. Vamos a leer ahora el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando el alma se somete a la voluntad de Dios, recibe la protección de Dios. También le es dado el poder de resistir al demonio mismo, quien al final huye de una persona que vive para Cristo Jesús. Iglesia, con nuestras propias fuerzas no vamos jamás a ser capaces de resistir al diablo. Las potencias de maldad que asedian a la iglesia del Señor son poderosas. Dios suple su gracia a la iglesia de acuerdo a la necesidad y su provisión es inagotable. Debemos depender de Dios para vencer a Satán. Siempre debemos depender de la gracia de Dios. Nunca podemos actuar conforme a nuestra fuerza, Eliú, porque nuestras fuerzas no sirven en esta batalla. Debemos depender de la fuerza que nos da Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. El que viene a los pies de Jesús, Él mismo dice que no le echa fuera. Lean conmigo en San Juan, capítulo 6, versículo 37, donde la palabra dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Cuando la vida es puesta bajo la dirección de Dios, cuando hay una verdadera convicción y arrepentimiento del pecado, entonces el corazón es purificado. La palabra enseña que cuando creemos, Dios nos transforma en una nueva criatura. Observe cómo lo enseña en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Eliú dice allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús somos nuevos, pero Dios no va a obligarte a acercarte a Él. Es tu decisión dejarle entrar en tu corazón. Mira como lo enseña la palabra en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo, Dios se dirige hacia la puerta de tu corazón. La toca mediante el mensaje de la palabra. Te hace el llamado. De usted depende si le deja entrar o no. Eliú, vamos a leer ahora el versículo 9. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo se convertirá en tristeza. Si el hombre sin Dios da un giro a su vivir y se aflige por el dolor del pecado y entrega su vida al Creador, entonces podrá conocer la verdadera felicidad. Es bueno que usted comprenda que hay momentos en los que es necesario lamentos, lágrimas y falta de alegría, pues el pecado en ningún momento puede ser tratado con liviandad. Amigo, a veces debemos derramar lágrimas por lo que hemos hecho. Eliú, pues hemos llegado ya al último versículo, que es el versículo 10. Vamos a leerlo. El grillo suena de verdad, hermano. Ese es un grillo de verdad en la noche que está sonando, ¿eh? Léelo. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Se hace necesario que dobleguemos nuestro orgullo, el ego y la altanería ante Dios. Que reconozcamos que somos pecadores, que caminamos hacia la destrucción y que debemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es tiempo de buscar verdaderamente a Dios, nuestro Creador, de restablecer la amistad con Él. Hemos llegado por esta noche al final del recorrido por este capítulo 4 de Santiago. En la semana entrante, si Dios así lo permite, vamos a continuar en el versículo 11. Es nuestra oración, tanto la mía como la de Eliú, que Dios nos proteja, nos perdone y nos siga bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.